de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Esta noche, el lunes de Mina. Bienvenidos a nuestro penúltimo programa del año. Los invitados que hoy nos acompañan serán los protagonistas de la agenda política el próximo año y sus nombres sonarán fuertemente para el 2018. Hoy, con nosotros, el expresidente de la República y actual senador del Frente Guasú, el señor Fernando Lugo, el senador y precandidato de la ANR a la presidencia de la República, el señor Mario Abdo Benítez, el intendente de Asunción, el señor Mario Ferreiro, y el ex senador y precandidato del PLRA a la presidencia, el señor Carlos Mateo Valmelli. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué pasó con nuestra música, nuestra cortina? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, hoy, como diría Mirta Legrand, una mesaza. En realidad estos tres últimos programas estuvimos con los políticos el miércoles pasado, representantes de diferentes sectores. Hoy estamos nada más y nada menos que con el futuro presidente de la República. No sabemos cuál de ellos, pero uno de ellos será presidente de la República. Se encuentra con nosotros el senador Fernando Lugo. ¿Qué tal, senador? Gracias por venir. Un gusto. Me vino una pregunta, ¿seré yo, señor? ¡Seré yo, maestro! Un gusto, Mina. Gracias. Estar con Marito, con Mario, con Mateo. Con Mateo después de mucho tiempo que nos vemos. Y con Mario también. Con Marito nos vemos más a menudo, ¿verdad? Pero un gusto, de verdad. Sinceramente lo digo, ¿eh? Bueno, un placer para mí también en sí de tenerlos acá. Senador Mario Abdo Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, señora Mina. Muchas gracias por la invitación y un placer compartir esta mesa de fin de año con mi colega, el senador Fernando Lugo. Muy bien, que ahora se van a dar otra. Gran amigo, ¿está bien? Gran amigo. Pero gran no es tipo el ojo colorado que te dice, por mi querida amiga Mina. Ese es cuando te odian, ¿eh? Cuando dice mi querida amiga Mina, es cuando te odian. No es así. No, porque bueno, él también tiene una raíz colorada, así que... No, pero amigo, pues el otro día se fue de su grupo a lanzarme huevo, ¿no? Exacto. Parece que se dio cuenta que me faltaba huevo, ¿no? Y por amigos justamente dijo, pobre Fernando. No, enseguida me La dijo sagrada rebeldía de la juventud, necesaria para la transformación que Pero necesita cuando se el vayan a Paraguay. tirarte vos a tu casa no te va a pasar tanta. Un gusto estar con Carlos también, un gran amigo, y con el intendente, con el tocayo Mario Ferreira. Bueno, Mario Ferreira, intendente, ¿cómo estás? Yo acá soy más desubicado en esta mesa. ¿Por qué? No, me ajusto a tu título de programa. De aquí va a salir el próximo presidente de la República. No, Sí, pero por eso. habíamos quedado, Yo traje Mario. mi informe de intendente de un año. Feliz de la vida. Te voy a leer todo lo que hicimos, los baches que tapamos, Ajá. todo lo que No, pero quieras. ¿qué me dijiste vos en el programa cuando yo te invité? No, estuvimos mano a mano. Estuvimos mano a mano y vos me decías lo siguiente. Si es que Si es que concurren varias coincidencias. ocurren varias y se alinean los coincidencias astros. y yo soy necesario para la concertación, ahí estaré. Claro. Y eso va a pasar más o menos la definición, en vez de yo lunes, yo julio más o menos, ¿verdad? Más o menos. Sí, sí. Entonces, sos un posible candidato a presidente si se dan determinadas coyunturas y casualidades, ¿verdad? Vamos a dejarla ahí, Ahí. en esa posibilidad. Nos quedamos ahí. Lejana. Y Carlos Mateo Valmelli, que nos está por volver locos a todos, porque hoy a la pobre Jenny y todo, que hizo el informe, la presentación ahí de los títulos, fue candidato por el PLRA, pues yo también pensé que era por el PLRA, pero la otra vez hablamos en radio y me aclaró que es candidato a presidente, pero no por el PLRA. No, por una fuerza. Solamente me puede decir si es por el Partido Comunista y me metí un tiro, pero, ¿eh? ¿Cómo es el asunto? No, estamos por... En primer lugar, te pido disculpas a todos los de la mesa y de la audiencia por la voz. Pero no quería faltar este programa, porque creo que es un programa importante. Y decirte sí que estamos haciendo un movimiento por afuera del partido que va a lanzar la candidatura a la presidencia, la vicepresidencia, senadores, diputados. Y estamos trabajando en eso.
para tratar de renovar lo que se debe renovar en el Paraguay. Enseguida profundizamos el tema. Bueno, yo como siempre vestida por Tinola Borbón, hoy me puse así muy de gala, porque obviamente iba a estar con invitados muy especiales, así que muchas gracias Tinola y las chicas. Fíjense lo que es el detalle del bordado a mano, como siempre, realmente espectacular. Gracias Tino, en serio, a vos y a todas las chicas que trabajan contigo, que me visten y sobre todo me miman siempre. Muchísimas gracias. Ya sabés que podés consultar con Tinola en el 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón SA. También agradecerle a Joseph y a las chicas de Joseph que me peinan, me maquillan y hacen lo que pueden. Ya sabés que Joseph siempre definiendo, innovando estilos y tendencias. En la casa central de Joseph, ahí en la avenida Fernando Lamora, al costado de la terminal de ómnibus, todo un imperio. Y yo siempre voy a Joseph Mariscal López ahí en Fernando Lamora porque me queda cerca. Teléfono 021-550-874, pero en realidad tienen 1000 teléfonos, 1000 sucursales y tenés un Joseph prácticamente en cada barrio. Bueno, yo quería despedir con buena onda también y sobre todo la otra vez fueron a los viernes, los primeros, todos los viernes en la radio hago los viernes culturales, entonces llevo músicos porque es impresionante la cantidad de músicos fabulosos que tenemos, tanto talento y van surgiendo cada día más. Y se fueron a la radio Mirta Noemí Talavera y su grupo y tocaron un tema, interpretaron un tema que a mí me encanta. Yo dije, yo quiero que el día donde estén los candidatos a presidente, y si no son presidente, igual ustedes son grandes dirigentes en sus respectivos grupos políticos, quiero que despidamos el año y sobre todo también dedicar un tema a todo el mundo, que es el que le pedía a Mirta que nos haga, que es honrar la vida. Yo siempre digo que no solamente hay que vivir la vida, sino que hay que honrar la vida. Y entonces ahí está Mirta y su grupo que nos acompaña. Hoy queremos abrir el programa con ese espíritu. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, con todo gusto. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callarse y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, es la actitud de identidad más definida. Permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse verde
verdad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. La vida. ¡Buena! Excelente, realmente. Me acuerdo cuando fuimos a la radio me hizo llorar de la emoción, porque sí, La sí, famosa sí. compositora. Y una interpretación espectacular, ¿verdad? Eso de durar y transcurrir no es ahorrar en la vida. Sí, no, realmente fabuloso, en serio, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, sírvanse, les cuento que esta comida es de verdad. Entrada, apoya al escabeche. Mi mamá hacía perdices al escabeche, es un plato que le gustaba mucho. ¿Quién va a hablar primero? Así ya sabemos quién mastica No, más. y mientras yo digo todo esto pueden comer ustedes, ¿verdad? Bueno, esto es pollo al escabeche, luego como plato de fondo vamos a tener peseto de ternera en salsa de vitel toné con arroz de azafrán y pasas de uva. Arroz al azafrán, perdón. Y de postre la famosa torta imperial rusa de durazno. Si ustedes son medio anticomunistas, los rusos entonces no comen la torta. Bueno, y ya saben que el molino está renovando y a la espera de hacer todos sus pedidos para la noche y cena de fin de año, pan dulce y todo lo más rico para degustar. Dirección, toda una tradición. España, casi Brasil, entre Brasil y Estados Unidos. Teléfono 021 22 53 51, 021 20 40 31. Así es que ahí tienen, para no estresarse el fin de año, hagan todo su pedido en el molino. Bueno, hablando de fin de año, ¿cómo y sobre todo con quién pasaron las fiestas de Navidad? ¿Qué hiciste, Carlos Mateo, en Navidad? Yo pasé bueno, una hija mía no está acá, pasé con la familia, con mis cuñadas y mi cuñado. ¿Tenés cuántos hijos, Carlos Mateo? 2. Ah, 2. Una nena, Ajá. que está ahora fuera del país, y un varón, Ajá. Sebastián y Camila. Mira. Senador Fernando Lugo, ¿dónde pasaste Navidad? ¿Qué hiciste en Navidad? Aquí en Lambaré. ¿En tu casa? Sí, con Ángel, uno de mis hijos. Ajá. Y también por ahí está otro hijo medio... ¿Dónde está el otro hijo? El hijo de mi hermano. Ah, hijo de tu hermano, ¿qué? Es un sobrino mío Ajá. que tengo muy buena relación con él. No le conoció a su papá. Ah. O sea, falleció en un accidente en el 86 cuando él nacía, ¿verdad? Y el grupo de los sobrinos más cercanos están siempre por casa. Por supuesto con la japonesa. Por favor, la japonesa infaltable. Yo digo que quiero hacerle, lo único que quiero, así como quería hacerle una entrevista a Stroessner, quería hacerle una entrevista a Fidel, le hice por suerte, le quiero hacer la japonesa, porque ahí sabemos todo sobre Fernando Lugo, ¿verdad? ¿Para qué le iba a invitar en un mano a mano a Fernando Lugo? No va a hablar nunca, ni vas a cortar. La japonesa no. No. Sí, Ella sí, es sí. libre. Una no. excelente persona. La La pasamos muy ¿la bien, conoces en pasamos serio? muy bien, sí, Qué de verdad, gusto. de verdad. La conocemos. Marito, ¿vos? En casa, ¿Con quién? con la Con familia, toda la con familia. mi señora, con los hijos, con ¿Y, mamá. y cómo haces con los hijos? Porque los míos, los tuyos y los nuestros. Y bueno, Mario también. también. Pero ¿estuvieron los tuyos, los míos y los No, nuestros no, o no. solamente los nuestros? ¿Cómo fue? Estuvo el nuestro y los Claro, de el- Silvana. Y Ah, el de estuvo mi Silvana. mamá, Ajá. estuvieron algunos hermanos y así. Entre poco pasamos Entre realmente. poco, pero en familia. En familia. Y si en Año Nuevo me toca a mí la otra parte, así que así nos Porque, dividimos. pero no vas a estar acá. Y se van conmigo. Ah, se van contigo Claro. a pasar a Año Nuevo fuera. ¿Y vos, Mario? Yo en casa también con los nuestros, con Male, pero también por WhatsApp con el resto. Esa es la ventaja que ahora uno puede Y estar. por WhatsApp me enteré que voy a ser abuelo por Mentira. cuarta vez. Esa ¿Cómo noche de Navidad. cuarta vez? ¿Ya tenés 4 nietos? O Tengo sea, 3 tercero. nietos varones. Y ahora Jade, mi hija mayor, Sí. ahí por WhatsApp me hizo un saludo ahí con todo el grupo que estaba con su mamá y con toda la familia de su mamá. Y bueno, me hizo el anuncio fabuloso que voy a ser abuelo. Qué Así que sí, sensacional. seguimos
generando votantes, que es lo importante. Sí, yo creo que así. Para futuras elecciones. Exacto, tenemos que hacer cualquier cosa, efectivamente. Bueno, y ahora, ¿de vacaciones? ¿Se van de vacaciones ustedes? Yo me quedo acá en Asunción. ¿Te quedas? Se me quedo, me quedo. Fernando, ¿a dónde vas? Encarnación. Vas a Encarnación. Hoy estamos en Encarnación si permiten las cuestiones que están pendientes y que puedan suceder. Estar a tiro, ¿verdad? Pero Encarnación te queda por lo menos lejos. A pesar que Perla de Vázquez llegó tarde y murió el tema de Encarnación está muy linda, ¿eh? Sí, tenemos que preciosa reconocer ciudad. Que realmente Encarnación ha cambiado en los últimos 10 años o 8 años y es realmente se volvió una ciudad muy acogedora, un desarrollo así hotelero muy fuerte, grande. Hermosa está. Cuestión culinaria y... ¿Y qué vas a pasar todas las vacaciones allá? Y casi todos seguramente. Solemos pasar a Posada con los sobrinos allí. A veces vamos por las colonias, las ruinas. Hay muchas cosas que ver por Itapúa. No, sí, y aparte, gran parte de tus afectos está allá. Claro, está mi hermana. Sí. Está mi hermana allí. Está y amigas, amigos. Sobrina. Tengo amigos del servicio militar y también del colegio. Sacerdotes también, amigos. También que les saludo hoy a ellos. Que hoy tenías que estar con ellos. Teníamos que estar jugando trucos a esta hora, ¿no? Mira vos, bueno. Hoy y mañana, precisamente, ¿no? Pero un gusto estar aquí, Minas, de verdad. Gracias, muchas gracias. Bueno, Marito, ¿y de vacaciones te vas ahora en unos días? Nos vamos 8 días seguramente al Uruguay con la familia y después ya por acá. Ya por acá. ¿Y qué pasa si ahí de repente falta y vos hay vuelo. Hay vuelo. Hay un avioncito ahí esperando. A 2 horas de vuelo. Mari, ¿vos te quedás? ¿Te vas? Yo sí, segundo año consecutivo. Gracias a la política que no me voy de vacaciones afuera. Ajá. Me dio siempre a Uruguay también, porque ahí son mis abuelos, Male nació ahí. Sí. Pero no, viven en San Bernardino, está lindo San Bernardino. Sí, está muy lindo. Sí, precioso. Alquilamos ahí una San Bernardino casa. de Encarnación, mucha gente opta por San Bernardino de Encarnación. Ahora con la ruta nueva por Luque se llega en media hora. Sí, sí. Y además el intendente la está haciendo bastante bien, con mucho esfuerzo también. Y que alquilaron una casa y se van ahí. Sí, una casa ahí de un conocido muy querido que es Álvaro Ayala. Ah, Alvarito. Que es un gusto estar ahí porque uno ve hasta recuerdos de uno y todo ahí en la casa, porque hay fotos de los canales, de los programas de antes. Y a los niños más chicos les encanta Samber. Lógico, por todos sus amiguitos exacto, y todos van ahí. Está lindo, para ellos. Es recomendable. Bueno, tengo que ir a una ultra archiverdísima pausa para luego ya entrar en otros temas. A ver, ¿cómo termina el año para ustedes? Sobre todo, bueno, termina el año, digamos, con 2 temas muy urticantes, digamos. ¿A qué me refiero? La enmienda sí, enmienda no. Y otra cuestión que hoy nos desayunamos con el veto al presupuesto, ¿verdad? Que también trae, sin lugar a dudas, muchos inconvenientes en nuestro país. Así que vamos a ver qué sucede con todo esto. Esto y mucho más en un ratito, pero antes les digo que Achón Easy Travel te llevan a Punta Cana, confirmando la compra de tu mueble Achón. Cada 5 millones ganás un cupón para participar del sorteo. Incluye, atención, ticket aéreo para 2 personas, alojamiento por 4 noches, viático y ya sabes que ingresan todas las compras hasta el 29 de diciembre. El sorteo se realiza el 30 de diciembre. Achón, viaja con nosotros. Bueno, y la loteadora, nada mejor inversión que la propiedad, la tierra. Residencial y comercial, centro de emboscada 2 y 3, lotes ubicados en una zona de pleno desarrollo de infraestructura vial, ciudad realmente con alto crecimiento comercial e industrial y también los servicios básicos de transporte disponibles, porque realmente es impresionante toda esta zona de infraestructura vial con los viaductos, etc. Consulta llamando al 752-769 o al asterisco 5683. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa y enseguida volvemos. De mediocridad. Hoy puede ser un gran día. Date una oportunidad. El joven Marte cesa de actuar a continuación. Conectate desde tu hogar a todo lo que te inspira. Todo lo que te inspira y te apasiona desde tu hogar. En estas fiestas, aumentamos la velocidad de tu plan de internet sin costo adicional para que puedas navegar a alta velocidad. Conectate con Tigo Star. Tigo,
el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Cumplimos 3 años de gestión en Central, donde viven casi 3 millones de paraguayos. Lo más importante, logramos una inclusión entre todos, las autoridades y la gente. 180.000 niños diariamente reciben merienda escolar y 6.000 alumnos almuerzan saludablemente en sus escuelas. Por primera vez, los más de 1.800 alumnos de los 16 colegios técnicos reciben el almuerzo diariamente. Nuestros jóvenes estudian en español, guaraní e inglés, mediante una educación trilingüe. Traspasamos las fronteras del Paraguay con reconocimientos internacionales. Hemos equipado más de 180 plazas saludables con equipo de gimnasia y juegos infantiles, algunas con polideportivos modelos. Unimos barrios mediante la construcción de puentes. Mejoramos la red vial construyendo más de 200.000 metros cuadrados de empedrados. Dotamos de sistemas de agua potable a casi 100 asentamientos donde habitan 6.000 familias. Estas fiestas no quiero dejar pasar sin agradecer a todos. A vos, que creíste en nuestra promesa de mejorar tu comunidad. Muchas gracias por incluir a Central en tu corazón. Feliz Navidad y deseo un 2017 con oportunidades para todos los paraguayos. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Con amigos, con la familia. Estas fiestas, pasala bien. Paco pone los regalos. 4G LTE con 50% de descuento con el plan que elijas por 2 meses. Y te llevas el router gratis. MiFi 4G LTE, tu internet portátil con 50% de descuento en el router. Más info en nuestras redes sociales y llamando al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! Bueno, a ver, este tema de que cerramos el año, bueno, dos temas importantes, uno que en realidad los dos pendientes, digamos, qué va a pasar con el presupuesto y qué va a pasar con la enmienda. El tema de la enmienda, Fernando, ¿se cerró ya totalmente o todavía, digamos, hay sectores como, qué sé yo, el llanismo, el Frente Guazú, el propio cartismo, que van a seguir intentando, están buscándole la vuelta, están buscando los votos? ¿Qué están buscando? A ver. Yo creo que el Frente Guazú
coherentemente con su pensamiento, que ha iniciado un proceso de enmienda en el 2011, sí, ¿no? Y aquel 25 de agosto, yo he dicho, sin mi anuencia, fue iniciativa ciudadana y de los líderes de los partidos del Frente Guazú. Yo creo que ellos van a seguir insistiendo, como una iniciativa ciudadana. Como iniciativa ciudadana. Como iniciativa ciudadana, con participación de la gente, así como lo han hecho ya en el 2011, ¿verdad? Pero sabiendo perfectamente que también después dependerá de la cantidad de votos que hay en ambas cámaras, ¿no? Marito, ustedes, digamos, a ver, van a salir de vacaciones por si acaso se quedan. No, ¿qué saben de este tema del oficialismo? Porque son gente de tu partido, aunque ya sé que obviamente formas parte de la disidencia, pero ¿se sigue insistiendo dentro del Partido Colorado, del sector oficialista también con el tema de la enmienda o no? Creo que sí. La información que tenemos es que el oficialismo está en conversaciones tratando de construir una mayoría para... Ya no creo que se presente, a no ser vía decreto, el proyecto en el receso parlamentario. ¿Por qué? Porque para incluir en el orden del día tienen que tener 2/3 de los miembros de la comisión permanente de lo que es ahora la comisión permanente del Congreso. ¿Pero acaso un cuarto, o sea, 12 senadores sería, ¿verdad? ¿O 20 diputados no pueden pedir una extraordinaria? En el receso no. En el receso tiene que ser o por decreto del presidente de la República o por una decisión tomada por 2/3 para incluir algún punto en el orden del día. Viste, yo tenía en cuenta en situaciones ordinarias. En el periodo normal sí, en el periodo ordinario sí. Pero no sabía que no podían. O sea, si senadores quieren, sea un cuarto, un tercio, y se trata, la propuesta se lleva a la comisión permanente y la comisión permanente evalúa. Y si no hay 2/3 no se incluye en el orden. No es el presidente de la comisión permanente que tiene que convocar en 40 días, en 48 horas, ¿no? Él tiene la facultad de incluir, pero eso normalmente se somete a un debate. Por eso fue la importancia de la comisión permanente, ¿verdad? Claro. Porque genera un grado de manejo de los puntos del orden del día que pueden ser tratados en el receso parlamentario. Ahora, el presidente de la República tiene como atribución suya llamar o convocar a una sesión de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores para el tratamiento vía decreto presidencial. Eso sí. ¿Tiene que especificar el tema o no? Claro. Sí, tiene que especificar el tema. ¿Y no puede meterse otro tema detrás del tema principal? No. Ajá. Ahora, ¿es así, Mateo, vos que fuiste también senador? No sé si te acordás del reglamento, porque hablé con diferentes senadores, ¿verdad? Inclusive con gente de tu sector también, digo, y no me decían esto de los 2/3 de la comisión yo fui permanente. presidente del Congreso allá, pero hace tanto que no me acuerdo muy bien el reglamento. El problema es que si hay una mayoría en los plenos de las cámaras, nos hemos acostumbrado a una convivencia parlamentaria, a una vida interna del Parlamento, que muchas veces se pasó por arriba el reglamento. Entonces, digamos, creo que no es posible, vos me decís, es posible perder 3 años de gobierno, porque en el fondo el tema de la enmienda estuvo siempre presente. Siempre. O sea, de la reelección. Surge públicamente este año, perder este año y mirar que el año que viene, que están 4 días, podamos volver a empezar con el tema de la enmienda. Me parece que el presidente Horacio Cartes tiene que ponerle freno a este asunto. Me parece que hay cosas mucho más importantes en el país. Me parece que le va a lesionar gravemente la credibilidad institucional que hoy se está desarrollando en el Paraguay. Sugiero y le sugeriría a él que verdaderamente interrumpa, acabe con su deseo violatorio de la Constitución. ¿Por qué es violatorio? Es violatorio porque la enmienda no es de ningún punto de vista, eso sí estoy seguro, porque fui constituyente. La enmienda no es el camino para la reelección presidencial. El único camino para la reelección presidencial es la reforma. Lo demás es la posición de los constituyentes. Claro. Hasta tal punto que ni discutimos en el plenario en el año 92. Se aceptó así. Claro, porque hay otros constitucionalistas, ¿verdad? Que dicen, y yo que no soy constitucionalista, pero tengo creo que la suficiente capacidad para interpretar y leer
y comprender la lectura, ¿verdad? Que no todo el mundo lastimosamente tuvo esa posibilidad. Hay una doble interpretación. Algunos que dicen que efectivamente, como vos decís, vía enmienda no se puede, y otras personas que me merecen todo el respeto que dicen que sí se puede vía enmienda, ¿verdad? O sea, ahora si se va a hacer, no se va a hacer, está esto otro que ustedes habían tratado y habían rechazado, ahí sí se pone una traba más, digamos, para mí por lo menos. Yo creo, mira, ¿cuál es el deterioro del Paraguay? Aquí está el derecho, aquí está la política. Cuando en vez de compenetrarse, la política hace que el derecho se vuelva ambiguo. No puede ser sobre un texto expreso, taxativo, en ningún caso habrá reelección que se plantee que la vía enmienda puede No, pero eso es otra cosa. En ningún caso habrá reelección, es otra cosa, y la enmienda es otra cosa. Sí, pero claro, pero es que la enmienda... Lo que dice es que con la actual Constitución no hay en ningún caso... La Constitución establece que lo que hace al régimen político demanda sí o sí una reforma, no una enmienda. Así de fácil, esto no puede ser... No tenemos acá la Constitución, pero no es así. A ver qué decís. Yo escuché las dos versiones, Mateo. Las dos respetables. Ahora, yo coincido con Mateo que lastimosamente yo pongo en cuestión la práctica política. Sí, claro. Porque si no se respeta en lo mínimo, y no va a ser la primera vez que se pueda acusar a grupos políticos que van a violar la Constitución. Y creo que, por lo menos yo primero sí yo creía así como Mateo. Después, leyendo y releyendo, ¿verdad?, en donde dice que por la enmienda no se puede cambiar el método de elección y el tiempo de los mandatos. Esto es bien claro. Sí, ¿verdad? Así es, pero eso no tiene nada que ver. Y con esta enmienda no se cambia el tiempo de mandato, va a ser 5 años, y también el método de elección. Claro, va a ser por voto directo siempre. No, yo creo que el plazo de elección se cambia. El plazo, el tiempo de mandato. El tiempo de mandato vuelve a ser de nuevo 5 años. El primero, claro. Por la duración del mandato no es eso. Pero que el mandato solamente se puede modificar con una reforma y una Asamblea Nacional Constituyente. La duración del mandato. Vos lo que no podés hacer es que de ahora en más el año que viene los presidentes van a durar solo 4 años. O van a durar 6 en vez de 5. Eso no puede hacer. Pero no reelegirlo. Hay una norma en la Constitución que es clara y dice: todo lo atinente con el régimen político, lo que tenga que ver con el régimen político, se tiene que hacer vía ¿Dónde reforma. dice? ¿Qué artículo es? En un artículo de la Constitución, no recuerdo ahora mismo, dice, tal artículo para modificar cualquier cosa la reforma, para modificar cualquier cosa atinente al régimen político, tiene que ser vía reforma. Sí, pero el régimen político no tiene que ver con la reelección. Este debate ya hace cuánto lo estamos teniendo. Pero sigue vigente. Sigue vigente. Yo tengo que decir, yo coincido con lo que dice la elección, pero no por una cuestión de... Porque yo no acepto eso por una cuestión de conveniencia. Yo esta posición tengo desde el 2006, cuando Nicanor quiso tratar introducir la figura de la reelección vía enmienda. Yo no sabía que iba a ser precandidato a presidente de la República, porque tengo una visión diferente. Yo creo que el Paraguay necesita construir previsibilidad. Uno dice, bueno, pero hizo Correa, pero hizo Menem. Y bueno, ¿y cómo le fue a esas democracias? ¿Y cómo le fue a la democracia? ¿Y cómo le van a la democracia que construyen institucionalidad? Son visiones diferentes. Yo acepto todo tipo de interpretación. Pero acá lo que tenemos que evaluar es qué Paraguay queremos y qué le conviene al Paraguay. Porque todos decimos ser patriotas, que le queremos al Paraguay, que nuestra motivación es la lucha por una nación fuerte, por una democracia institucionalizada. ¿Y qué es lo que le conviene? Llevar adelante un proceso que va a debilitar la institucionalidad de la República, o ir construyendo democracia sólida, una democracia republicana, que se respeten los plazos, que se utilice la lógica. La Constitución del 92 se hizo en un momento coyuntural histórico donde se construyó bajo la teoría de la dispersión del poder. Él fue constituyente. Se pusieron cerrojos y hasta cláusulas transitorias donde le impedían a una persona. O sea, no podemos negar el espíritu y la letra de la Constitución del 92. Y podemos reformarla, podemos introducir la figura de la reelección, pero hagamos de manera seria y priorizando el interés nacional, no el interés particular. Y vos me dirás, no, pero otros siempre los liderazgos son los que impulsan ese tipo de reformas. Cierto, pero ¿cómo les va a esa democracia, a esas democracias?
¿Y qué Paraguay queremos nosotros? Queremos un Paraguay previsible, un Paraguay institucionalizado, una democracia consolidada, o que Paraguay entre en esos malos hábitos de la región. Esa es la visión, ese es el debate que necesitamos. ¿Qué visión de Paraguay tenemos? Claro, Mario. Sí, no, cortito. Nosotros como Avanza País también aceptamos postura concreta, no por la enmienda, sí por la reforma constitucional. Creo que también esto ocurrió, y hay que ser sinceros, porque no hemos resuelto en más de 25 años un tema que siempre estuvo ahí flotando. Siempre estuvo y tardamos, pospusimos. Lo ideal hubiera sido ya al comienzo de un nuevo gobierno con el del señor Cartes, hacer nuestra famosa asamblea y definir este tema una vez por todas. Siempre crispa los últimos 2 años de gobierno de todos los presidentes, incluyendo el estimado Fernando Lugo, que si bien él dice que no lo impulsó, pero te acordás que también era todo un tema en ese momento. No, porque la gente de Frente Guazú sí lo impulsó. Claro, y el resto, incluyendo el Partido Colorado, por supuesto que se rasgaron las vestiduras. El Partido Liberal no me acuerdo, creo que también. De todas maneras, estamos pagando un poco el precio de no haber encarado este tema de una vez por todas con una reforma. Claro, y ahora ya es tarde. Lo que yo... Mina, si me permite, a mí me parece hasta vergonzoso que un presidente de la República plantee única y exclusivamente la reelección presidencial cuando tenemos un poder judicial que es una vergüenza, es lamentable. La inseguridad ciudadana cada día está peor. La fiscalía corrupta, jueces corruptos, y el poder judicial solamente es el designio, la voluntad, el deseo de un solo hombre que se identifica, él cree con el destino del país. No es así. No, un solo hombre. Acá hay, por ejemplo, aparte de Cartes, está Fernando Lugo, que por lo menos... Todo respeto lo tengo. Digo que Fernando Lugo a él también le afecta, porque él también quiere postularse y disputar. Está Nicanor Hortefrutos, que dice que si existe la enmienda, o sea, si existe la reelección, él también quiere ser candidato. O sea, no es el interés de Cartes. Lo que pasa es que también hay que decir que este tema se ha manejado, como siempre los temas políticos se manejan, obviamente no con imparcialidad, se ha manejado con parcialidad. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno ve con la óptica de sus intereses grupales o políticos. Es legítimo, yo no estoy criticando eso, pero es así. O sea, no nos jodamos, o sea, en el sentido que los que no quieren la enmienda, ya sea porque ya pensaban luego eso hace mucho tiempo, como posiciones históricas, como yo que pensaba esto hace mucho tiempo de que sí la enmienda es necesaria y que sí la reelección es necesaria en otro país. No ahora, lo he dicho, he sostenido, tengo grabaciones siempre. Entonces, pero es legítimo esto de cada uno piensa. Ahora, lo que yo te decía, Marito, es cuando vos decís, no es por interés personal, porque yo ya sostenía esta posición. Es cierto, vos sostenías esta posición y otros también, que no es por vía de enmienda. Yo nunca cambié. Claro, pero también hay que decir que obviamente hay intereses particulares, aparte en este momento. ¿En qué sentido? Una cosa es no estar de acuerdo en que sea vía enmienda. Otra cosa es haber hecho ese 25 de agosto esta maniobra política, que es legal, ¿verdad?, de presentar un proyecto de ley en realidad para rechazarlo. ¿Y para qué? Para evitar que en otro momento se presente y se pueda aceptar la enmienda. O sea, fue una maniobra política dicha por todos, por lo menos con todos los que yo hablé. Como es una maniobra política, tratar de ahora la enmienda. Es una maniobra política. Absolutamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Son dos maniobras políticas. Claro, son maniobras, pero ¿cuál es nuestra visión? Sí. Nuestra visión es interrumpir ese debate inconstitucional. Nuestra visión no es un interés. Yo sé que mucha gente puede pensar esto. Yo ya le enfrenté a Cartes, Mina. Sí. Yo ya le enfrenté a Cartes. Cartes no estaba en el boletín de voto. Claro. Y le enfrenté cuando tenía 1 año, 3 meses de presidente de la República. Ahora va a ser mucho más y bueno, ahora iba a tener la misma cantidad de plata o más y él va a estar seguramente en la papeleta. Sí. Yo no quiero que se construya porque no es. ¿Sabe qué decía mi tío Osvaldo Domínguez? Si querés ser campeón, tenés que ganarle al mejor del mundo. Yo no tengo problema de competir, con mucho respeto, ni con el señor Fernando Lugo, ni con el señor Horacio Cartes. No se trata de eso, mi motivación, por lo menos, la mía. La mía no pasa por ahí. Pero vos mismo dijiste que es una maniobra para evitar... Es una maniobra, no, porque este debate le hace daño a la República, no Marito a un candidato. Yo creo que un debate nunca hace daño a la República, de acuerdo a cómo se encare el debate. Ahora, si vos vas a encarar, efectivamente, hijos de puta y no sé qué puta, entonces sí. Pero si vamos a encarar un debate, mira, yo creo que sí la enmienda, yo creo que no, ¿verdad? Yo quiero que todos tengan el derecho a candidatarse y que el pueblo decida, porque como vos decís, le hace daño a la República. O sea, son dos maniobras, pero la maniobra que ustedes hicieron, me decís vos, es para evitar el daño. Y yo te iba a decir, la otra maniobra
es para hacer que la gente decida si quiere o no quiere. Y para mí es mucho más democrática. Entonces que la gente decida si mañana... todo entonces que la gente decía, o sea, nosotros tenemos un contrato que... Y bueno, pero ese mismo contrato te permite hacer referendo, ese mismo contrato te permite hacer enmiendas, para mí, ¿verdad? O sea, que digo nomás que no estamos saliendo del contrato. Ahora, lo que sí a mí me pone en duda de salir del contrato fue justamente producto de esa maniobra política que ustedes hicieron para impedir que acá se estamos trate... hablando que si tenemos números cualquier cosa se puede hacer. Imagínate la tragedia institucional que vive la República. Bueno, pero... Que si tenemos números no importa lo del 25, no importa el espíritu del 92, no importa la firma de todos los convencionales constituyentes, todos firmaron en contra de la enmienda. Ellos están haciendo 30.000 firmas para lograr que, o 50.000 o 100.000. Digo nomás que, ¿qué es más democrático? La maniobra A del 25 de agosto, donde 23 senadores decidieron inhabilitar la posibilidad de la enmienda, o la maniobra también B, que es, van a votar también 23, ¿verdad? Pero le van a hacer consultar a la gente. No, es que con este voto de los 23 ya anulan, como en el voto de los 23 de ellos. Es un voto de 23 que va a poner a consideración de la gente. ¿Y por qué yo digo que este tema está sesgado, obviamente, por intereses legítimos, políticos, ¿verdad? Porque, por eso vos decís, bueno, lo que pasa es que un presidente de la República, decís Mateo, ¿verdad?, no puede poner en vilo a todo un país porque él quiere ser reelecto. No, es solamente así. Eso es querer vincular la enmienda solamente con Cartes. No, pues vos podés decir enmienda no porque Cartes no, digamos, ¿verdad? Pues también podés decir enmienda sí porque Lugo sí o porque Nicanor sí. O sea, la enmienda puede estar ligada por el sí o por el no. Mira, lo que vos, en primer lugar, lo mío de la reelección presidencial es desde que fui constituyente. Sí. Y yo había planteado en mi bancada que se haga alternativamente la reelección y nadie me aceptó, y los colorados menos aún. Claro. No todo puede ser plebiscitado. Acá en el Paraguay hay mayoría católica, está creciendo una mayoría, una minoría evangelista. Vamos a plebiscitar que sea el Estado paraguayo de nuevo católico y nos permitamos el culto evangélico. No se puede, porque afecta al contexto, a todo el texto constitucional. No se puede. Entonces, este tema no se puede, porque lo que hicieron ellos es un abuso del derecho posiblemente, pero lo que quiere hacer Horacio Cartes es una violación a la Constitución, lesiona a la Constitución. Hay una jerarquía, de mi punto de vista, de mi óptica, que no hay que desconocer. Tengo que ir a una brevísima pausa y también decir, gente, si estamos tan defensores de la Constitución, ¿verdad?, y movilizamos inclusive gente para que no se viole la Constitución, yo también les quiero decir que acá la Constitución se viola todos los días, por el derecho a la salud que tenemos que tener todos los paraguayos, el derecho al trabajo que tenemos que tener todos los paraguayos, el derecho a una vida digna que tenemos que tener todos los paraguayos, la igualdad entre hombres y mujeres que tenemos que tener todos, hombres y mujeres, y esto se está violando todos los días. Digamos, y lastimosamente los políticos nos hacen una movilización para decirle que se está violando la Constitución en derechos que hacen a nuestra vida cotidiana. Entonces, por eso que yo digo que me suena un poco, y lamento, digamos, que si alguno se ofende a festival de hipocresía todo este debate, porque en realidad, si somos tan respetuosos de la Constitución, tendríamos que movilizarnos casi todos los días, porque está violada de pe a pa. Pensá en construir Mateco la solución. Stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos, todo para la construcción. Además, alquiler de equipos de grúas, contenedores y todo lo que precises con respuesta inmediata. Desde el cimiento hasta el techo. Encontrás todo en un solo lugar. ¿Dónde? Avenida Madame Lynch, Casio Soy Ayala, teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, atención, porque despedí el año en Farmacenter aprovechando la super promoción, como siempre, del 30% de descuento en todos sus productos. ¿Cuándo? El martes 27 y miércoles 28 de diciembre, o sea, mañana y pasado, sí. Te regala 30% de descuento, así que haces tus pedidos, si no puedes ir a Farmacenter, al 021-438-8000 y al asterisco 4388. www.farmacenter.com.pi, ahí también puedes ver todo lo que tiene y hacer también el pedido. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Pausa y volvemos. Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul se quita su camisita y su breve cabezudo.
Con amigos, con la familia. Estas fiestas, pasala bien. Paco pone los regalos. 4G LTE con 50% de descuento con el plan que elijas por 2 meses. Y te llevas el router gratis. MiFi 4G LTE, tu internet portátil con 50% de descuento en el router. Más info en nuestras redes sociales y llamando al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Farmacenter, cuidemos lo que importa. En Tigo, estamos siempre de tu lado. Por eso en estas fiestas, los regalos que recibís con tus minicargas se agrandan mucho más. Recargá desde 5.000 guaraníes y felices fiestas. En Tigo, el centro sos vos. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Venga Guazú Residencial calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Con amigos, con la familia. Estas fiestas, pasala bien. Paco pone los regalos. 4G LTE con 50% de descuento con el plan que elijas por 2 meses. Y te llevas el router gratis. MiFi 4G LTE, tu internet portátil con 50% de descuento en el router. Más info en nuestras redes sociales y llamando al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Cumplimos 3 años de gestión en Central, donde viven casi 3 millones de paraguayos. Lo más importante, logramos una inclusión entre todos, las autoridades y la gente. 180.000 niños diariamente reciben merienda escolar y 6.000 alumnos almuerzan saludablemente en sus escuelas. Por primera vez, los más de 1.800 alumnos de los 16 colegios técnicos reciben el almuerzo diariamente. Nuestros jóvenes estudian en español, guaraní e inglés, mediante una educación trilingüe. Traspasamos las fronteras del Paraguay con reconocimientos internacionales. Hemos equipado más de 180 plazas saludables con equipo de gimnasia y juegos infantiles, algunas con polideportivos modernos. Unimos barrios mediante la construcción de puentes. Mejoramos la red vial construyendo más de 200.000 metros cuadrados de empedrados. Dotamos de sistemas de agua potable a casi 100 asentamientos donde habitan 6.000 familias. Estas fiestas no quiero dejar pasar sin agradecer a todos. A vos, que creíste en nuestra promesa de mejorar tu comunidad. Muchas gracias por incluir a Central en tu corazón. Feliz Navidad y deseo un 2017 con oportunidades para todos los paraguayos. Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay. Muy bien. Buena atención, en estas fiestas, Tigo quiere celebrar de tu lado y por eso te llena de regalos para que estés obviamente más conectado, ¿verdad? Durante el mes de diciembre, todas tus mini cargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos más grandes, ¿eh? Recarga desde 5.000 guaraníes y felices fiestas. Tigo, ya sabes que el centro sos vos.
Bueno, y les cuento que las mejores sillas las encontrás en Mecal Muebles. Estas no son precisamente porque obviamente hoy es un día de gala, un día de cena y no están las sillas de Mecal Muebles, pero son las que nos acompañaron durante todo el programa, durante todo el año. Bueno, los planes políticos, porque ya la enmienda sí, la enmienda no, veremos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Yo lo único que tengo miedo es que se está polarizando demasiado esto y de verdad no quisiera que haya una confrontación nuevamente en nuestro país. Pero solo Dios sabrá. El tema de los proyectos de ustedes. A ver, hasta hoy, Marito, vos no sabés en realidad quién va a ser tu contrincante, porque sos el único candidato de la ANR por el sector disidente. Por el sector oficialista se habla de miles de candidatos, pero no tenés un candidato desde ya para enfrentarte, ¿verdad? Así es. Y están obviamente siendo leales y consecuentes con el presidente y no creo que nadie quiera salir de esa línea para ver después quién es el premiado y el heredero de ese gran poder económico, ¿verdad? Entonces, el que hoy siquiera piense en presentar un proyecto presidencial alternativo al Descartes dentro del oficialismo o hablar de la candidatura, ahí que no se permite el pensamiento diferente, ya sería tratado como un acto de alta traición en el movimiento. Y ese después va a salir con el carácter de decir yo quiero ser presidente del Paraguay esperando que se le caiga la billetera de Descartes para enfrentarnos, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad, esa es la crisis que vive que yo te decía, señora Mina, creo que en la radio hablamos, en la convención cuando se hablaba de que cuando Richard Gómez pide y se levantan los convencionales y se levanta parte de la disidencia a reclamar cargos a dirigentes colorados, sí. Los líderes cartistas, senadores y diputados se quedan todos sentados en el medio y se ve que se levanta la gente, nos levantamos nosotros y la gente ni se anima a reclamar algo que ellos en el fondo creen. Imagínense la sumisión y la falta de dignidad que tiene hoy la dirigencia. Y esa es la dirigencia que hoy está esperando supuestamente con lealtad, mientras que ellos, muchos, nos dijeron, estábamos mirando por la tele el 25 de agosto y cuando consiguieron los 23 votos nos abrazamos todos, nos decían muchos de los que están todo el día alrededor de él, diciéndole que la enmienda es el único el camino y que él es la única salvación de la patria, mientras que están esperando, calladitos, agazapados, que nos salga para venir a decirle, hice todo lo que pude, presidente. Esa es la crisis. Ahora la crisis no solamente es esa, sino que también dentro del oficialismo colorado, cuando definitivamente, digamos, Cartes, ya sea él decida ya no presentarse porque no quiere exponerse a todo esto, ¿verdad? O porque se dé cuenta de que va a ser difícil que gane, entonces mejor nomás no postularse, que no importa la motivación, ¿verdad? Igual se abre una super crisis cuando se decida ya definitivamente no a Cartes, porque hay diferentes grupos políticos dentro del Partido Colorado, o sea, dentro del oficialismo. Y va a haber mucha lucha a ver quién es el elegido, digamos. Nosotros venimos en un proyecto, voy a ser corto, ¿verdad? Pero en un proyecto que se viene fortaleciendo. Yo fui candidato a senador, saqué 50.000 votos, fui candidato a presidente del Partido Colorado, saqué 430.000 votos. En 3 meses de campaña, 1 año, 3 meses de la llegada de Horacio al gobierno. Yo creo que vamos a hacer una mejor elección en el futuro. Nosotros estamos apuntando. Y sin control de mesa, como me decían. Sin control en la mitad de las mesas. Yo no soy obsesionado. Ahí escuchamos al comienzo de honrar la vida. Yo quiero que el trajín, yo estoy enamorado de la lucha, de la pasión. Yo no soy un obsesionado. Yo no vivo porque lo que uno demasiado quiere nunca tiene. Yo creo que estamos en el camino correcto y vamos a ir creciendo. Ojalá ese crecimiento sea lo suficientemente para ganar una interna del Partido Colorado, pero dentro de nuestra línea de pensamiento y de conducta. Mario, ¿qué vas a hacer? ¿Seguís con la misma temática? ¿No cambiaste? En el sentido de, a ver, tus planes posibles presidenciales, digo. O sea, ¿en qué coyuntura Mario Ferreiro podría ser candidato a presidente? Yo sé que le escuchaba a Marito y decía cuánta tarea tenemos nosotros del otro lado, cuánto trabajo, porque tenemos que armar una concertación también nosotros. Sí. Una posible enmienda con referéndum nos puede dividir también a la oposición. Cuidado, ¿no? Porque podemos ir algunos por el sí, otros por el no. Y después hay que arreglar ese entuerto en pocos meses cuando llegue la elección. Entonces, es complicadísimo el tema para la oposición. Sí, no es que porque hay una supuesta baja popularidad del presidente ya se tiene garantizado o por la enmienda o por la... entonces, perdón, para redondear cortito.
Nosotros, inclusive, aunque fuera el señor Fernando Lugo candidato, todavía tenemos que poner un acuerdo muchísimo, porque la oposición si va dividida pierde. Y seguro yo haría lo mismo que si Horacio Cartes tiene la posibilidad de ser candidato, va a buscar dividirnos. Y ahí perdemos. Están comprobados matemáticamente. Y en ese campo dividirse o no, depende de ustedes. Eso es lo que yo no entiendo. Claro, lo hacen. Pero ya el proceso de referéndum nos puede dividir. Y el proceso posterior peor todavía. A no ser que tengamos la capacidad de la inteligencia, hacer una concertación bien cohesionada, como la que hicimos para Asunción, y que podamos ganar. Una tarea grande. Se había comenzado eso en mesa de presidente, pero está medio interrumpido porque está crispado todo otra vez por el tema de la enmienda. O sea, hasta que resolvamos eso, no sabremos si va a ser Carlos Mateo, nuestro candidato, si va a ser Blas Lanzoni, si va a ser Efraín, si puede surgir otras figuras, o vamos a ir al plan B, que es con el resultado positivo de la enmienda, que también nos obliga a sentarnos otra vez con Fernando y con los compañeros del Frente Guazú, fraternalmente a recomponer algunas rencillas del pasado, que hay que asumirlas también y hay que tratar de superarlas. Mateo, ¿y vos, tu proyecto cómo es? A ver, ¿por fuera de todo o un proyecto para presentarte dentro de la alianza o dentro de la concertación? Yo estoy ahora, en primer lugar, como un movimiento. En segundo lugar, hay que hacer una concertación. ¿Concertación o alianza? Concertación, pero una concertación ética. Yo no puedo concertar con alguien, te digo, o sea, concertar para que haya una mayoría en el Congreso, haga un juicio político, destituya a un presidente de la República. Yo no puedo concertar para que se declare la inamovilidad de una Corte Suprema de Justicia. Yo no puedo concertar para seguir en este estado en que se encuentra el Paraguay. El Paraguay tiene muchos problemas sociales, el Paraguay tiene muchos problemas económicos, pero el Paraguay necesita sanear la moral pública. El Paraguay necesita robustecer sus instituciones. El Paraguay necesita restablecer un orden con un criterio de autoridad. Si no hacemos eso, las concertaciones solamente para estar en contra de fulano tal, o para aventajarme acá, o para resolver los problemas de la corporación política, o los problemas de un grupo empresarial, terminan naufragando. El Paraguay no puede seguir así. Nos sentamos en la concertación, con una concertación ética, como te dije, del robustecimiento ciudadano. Bueno, y vas a presentarte como un movimiento. Como un movimiento, pero con una candidatura presidencial dentro de la concertación. O sea, vas a competir. En principio, yo estoy, te repito, yo no me quiero más concertar con gente que después llegamos al gobierno y lo único que quieren es asaltar el Estado. Ya a los 55 Bueno, pero años, vamos a suponer que, que van a ser todos santos y van a... Estoy muy lejos, no van a ser santos. Estoy lejos de la cuna. Yo tengo que fortalecer un liderazgo, una corriente política y ahí ver cómo se concerta, pero sobre la base de una valoración con respecto al Paraguay. Neutral del punto de vista ético nos lleva a un desastre. Estoy harto, no, he vuelto a la política para renovar, como te dije anteriormente, ya no para cambiar. ¿Y ahora, con quiénes estás, por ejemplo, en el movimiento tuyo? No, hay mucha gente. Por ejemplo, decime unos cuantos. No, está Antonio Arbo, está Jorge Leo, están los Livieres Guyari, está Jorge Aponte, está Luis Juan Egonra. Todos prácticamente liberales, ¿verdad? Luis Fretes, Sebastián Hacha. Bueno, pero a ver, en el equipo técnico está Sebastián Hacha, está Luis Fretes. Y estos liberales, digamos, importantes que están contigo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en hacerlo por fuera del partido? Claro. Sí. O sea, es que nadie en un movimiento se desafilia. Yo mantengo mi afiliación. En la concertación. No, yo hago un movimiento en primer lugar, como él va a tener que hacer un movimiento. O sea, pero vos no te desafilias. Si hay un movimiento, vos no te desafilias del PRF. Yo no me desafilio del PLRA. Luis Frete, Sebastián Hacha, no se desafilian de Patria Querida. Porque un movimiento se disuelve y termina la elección. El partido político continúa. Y el objetivo es presentarse, como te digo, en la concertación, porque la concertación, a diferencia de la alianza, ¿verdad? Primero un pacto ético. Quiero ver la seriedad de esto. Si va a ser para la joda, no me presto. Definitivamente, entonces, para la joda, ya no más. Fue suficiente una vez, 2 veces no más. Y te digo una cosa, cuestioné que se le haga el juicio político a Lugo y ni siquiera le mandé un mensaje de felicitación a Federico Franco y rechacé los cargos. O sea, tengo autoridad para hablar así. Ahora, Fernando Lugo,
En caso que haya enmienda, obviamente el proyecto político que postula tu candidatura tiene el camino obviamente más abierto. Y si no, el plan B sigue siendo, digamos, la teoría famosa de Fariña que ustedes van a seguir haciendo campaña a la presidencia de la República, se inscribirán y decidirá la Corte si te impugnan o cuál es el camino. Yo mañana voy a seguir haciendo campaña. Sí. Y posiblemente que fin de año, próximo año hubo otra imputación, voy a la cárcel tranquilamente, el escenario más negro, ¿no es cierto? Pero yo quiero referirme a lo que estaban conversando ellos. Acá hay una cuestión muy interesante. ¿Qué es lo que nos divide a los paraguayos? ¿Qué es lo que nos divide a nosotros? Y yo creo que nosotros no tocamos el fondo cuando había un cura viejito, pero paraguayo, hoy hay plata. Y creo que la cuestión económica tenemos que hablarse encarnadamente. Y depende de la concertación de qué proyecto y qué voy a concertar yo. ¿Voy a concertar repartija de cargos? No, absolutamente. Yo voy a concertar a aquellos que están dispuestos a hacer una reforma agraria, por ejemplo. Y no sé si voy a encontrar ahí con el PLRA. No sé si en el Partido Colorado voy a encontrar gente que realmente, a pesar de su discurso, es agrarista, ¿verdad? Pero el problema de la tierra, mientras no se solucione en Paraguay, no habrá paz social. Aquellos que realmente quieren poner el hombro, sudor y sangre a solucionar el tema de la tierra, legalizar las tierras, redistribuir las tierras, democratizar las tierras. Y el otro punto, democratizar la economía. Yo no creo que esté el problema en personas, en modelos. En modelos. Y yo creo que la gente saboreó y decía, Mario, ¿por qué un expresidente tiene tanta popularidad hoy? Porque hemos inaugurado un tipo diferente de redistribución de los bienes del Estado. Con falencias, con defectos, con equivocaciones, un montón. Pero la gente recuerda. La gente recuerda que llegó la cuestión del Estado a otros lugares donde nunca llegaban. Pero si yo quiero tener, y me asocio con los empresarios, que es importante su aporte, su inversión para el desarrollo, ¿verdad? Pero olvido los otros sectores. Por eso no opiné. Para mí los paraguayos somos nostálgicos del pasado. Yo no soy nostálgico del pasado, yo sueño el futuro. Por eso creo que el rechazo a este presupuesto es volver al pasado. Nosotros quisimos un presupuesto que mira al futuro. Yo creo que es un retroceso eso. Volver hacia atrás. Volver a un presupuesto que no nos sirvió. ¿De qué sirvió el presupuesto de 2016? A más pobreza, a más indignación, a más marginación. A eso queremos volver. Por eso los diputados tienen una gran misión. Vamos a concertar, estimado Mateo, Marito, vamos a concertar proyectos, pero proyectos democráticos en serio. Democratizar la economía, democratizar los bienes que tenemos aquí en Paraguay. Y yo creo que la Constitución del 92, del cual Mateo participó, yo fui apenas un observador, con muchos aciertos y también falencias, lagunas y errores. La Constitución del 67 no tenía eso de que la propiedad era inviolable, por ejemplo. Ellos consagraron eso. Y es inviolable la propiedad que se robó ese tipo, 1 millón de hectáreas o 100.000 hectáreas. Es inviolable, dice la Constitución, dice la Constitución. Entonces vamos a concertar sobre un proyecto de país democrático socialmente, económicamente, y ahí creo que vamos a entenderlo. Y posiblemente las personas van a pasar al segundo plano. Yo no tendría ningún problema. Si alguien me garantiza que aquí va a haber una concertación donde la reforma agraria, en donde la vida digna y un salario digno de maestros, de policías, de militares, de médicos se garantice, si las ideas y los proyectos están claros, ¿qué importan después las personas? Yo creo que nosotros ponemos en primer lugar las personas, después vamos a pensar qué hacemos, porque tenemos que discutir mucho. Me parece correcto lo que todos creo que piensan que efectivamente se deben discutir proyectos. Ahora, en lo que no coincido, digo, no porque no me guste, porque la realidad lastimosamente no es así, ¿verdad? Es que las personas sí juegan un papel importante. Todavía. Todavía, ¿verdad? Aquí en los lugares más desarrollados inclusive. ¿Por eso está buscando una enmienda? Claro, o sea, para mí, pero sí lo que no se puede divorciar es el proyecto de las personas. Pero hoy y aquí en el Japón, las individualidades, los liderazgos, claro,
cumple un papel, no es igual. Mentira que yo, vamos a firmar un proyecto idéntico, así un proyecto fabuloso, ¿verdad? Y no es igual que si yo soy la candidata, si Fernando Lugo es el candidato, si Mateo, Mario no, hay gente que tiene más liderazgo que otro. O sea, no, es así. Entonces, para mí sí van unidos. Ahora, lo que sí, efectivamente, tenemos que darle mayor contenido, efectivamente, a nuestro... Aunque después la gente vota otra cosa, vota el pañuelo, vota porque es churro, no importa. Pero vos, que vas a dirigir este país, sí tenés que tener un proyecto coherente, ¿verdad? Aunque después la gente vote otra cosa, vote con el corazón probablemente. Pero hay que tener proyectos, eso es así. Y tenemos que debatir los proyectos del 2018. Tengo que dar una brevísima pausa y enseguida volvemos. Un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. En estas fiestas, Tigo te llena de regalos para que estés más conectado que nunca. Porque en Tigo estamos siempre de tu lado. En estas fiestas, pagando con tu billetera Tigo Money, vas a recibir paquetigos de regalo mucho más grandes. En Tigo, el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Con amigos, con la familia. Estas fiestas, pasala bien. Paco pone los regalos. 4G LTE con 50% de descuento con el plan que elijas por 2 meses. Y te llevas el router gratis. MiFi 4G LTE, tu internet portátil con 50% de descuento en el router. Más info en nuestras redes sociales y llamando al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Cumplimos 3 años de gestión en Central, donde viven casi 3 millones de paraguayos. Lo más importante, logramos una inclusión entre todos, las autoridades y la gente. 180.000 niños diariamente reciben merienda escolar y 6.000 alumnos almuerzan saludablemente en sus escuelas. Por primera vez, los más de 1.800 alumnos de los 16 colegios técnicos reciben el almuerzo diariamente. Nuestros jóvenes estudian en español, guaraní e inglés, mediante una educación trilingüe. Traspasamos las fronteras del Paraguay con reconocimientos internacionales. Hemos equipado más de 180 plazas saludables con equipo de gimnasia y juegos infantiles, algunas con polideportivos modelos. Unimos barrios mediante la construcción de puentes. Mejoramos la red vial construyendo más de 200.000 metros cuadrados de empedrados. Dotamos de sistemas de agua potable a casi 100 asentamientos donde habitan 6.000 familias. Estas fiestas no quiero dejar pasar sin agradecer a todos. A vos, que creíste en nuestra promesa de mejorar tu comunidad. Muchas gracias por incluir a Central en tu corazón. Feliz Navidad y deseo un 2017 con oportunidades para todos los paraguayos.
deretame, dai pori mojo yaha, y ante mojo ay kupape, yay ko onyon vive pa, anivella llorairo, anivella y cobaí, tori peña bota y bareteñan de Paraguay. ¡Sí, señor! ¡Feliz 2017, señores! ¡Arriba Paraguay! ¡Hey! Guaraco mi Miguel de Francia lo pero guaré, de poco te jane y me ya lugar para vivir. Vejendo que se eta y potu pende a sabe, a comer otro pape, ya no hay yo vive. Ya haya deretame, dai por y bocho ya ha, y ante cocho hay cupape, ya hay coño vive pa. A nivel ya llorairo, a nivel ya hay cobaí, tori peña para pota y bareteña de Paraguay. Ya haya deretame, dai por y bocho ya ha. Y ante cocho y cupape, ya hay coño vive pa. A nivel ya llorairo, a nivel ya hay cobaí, tori peña para pota y bareteña de Paraguay. Bueno, el tema muy alusivo, ¿eh? Exacto, el tema alusivo. Elegimos. Exacto, sobre todo, ¿verdad? Bueno, y hablando de eso, ustedes que famosos les decían todo el tiempo, todo el día andás con Lugo todo el día anda con Marito. Ahora después de este tema enmienda, ¿no siguen siendo amigos ustedes o no? Pero por supuesto, señora. ¿Ah, sí? Claro que sí. Yo le tengo en la gran coincidencia, sí. Ajá. Yo creo que cuando ponemos primero la patria, sí, como decía el Papa. Y creo que hemos construido, hemos puesto ladrillos para el fortalecimiento de nuestra democracia juntos. Porque el Senado se ha mantenido como un poder independiente, autónomo, y hemos coincidido en la importancia de cuidar el equilibrio de nuestra democracia, ¿verdad? Y en eso coincidimos no solamente con el presidente, sino con un sector mayoritario del Senado, que hoy la gente ve y la gente valora la autonomía y el carácter que siempre tuvo el Senado de la Nación. Ahora, ¿sabe qué pasó en el Senado? Sí. Para agregar lo que dice Marito nomás. Creo que los 23 que hace, y gente como Calé, que está 27 años creo ahí, nunca se dio un grupo así. Un grupo plural, pero cohesionado. Así es. Y creo que hemos tenido en cuenta más las cosas que nos une, porque si vamos a hablar y vamos a lamentarnos las cosas que nos dividen, vamos a estar peleando todos los días. Y es lo que decías vos hace un rato, Fernando, y también de una forma u otra, en realidad todos expresaron casi lo mismo en el sentido siguiente, que tiene que estar los proyectos en primer lugar. Y eso pasó, porque vos sos colorado, él es socialista, etcétera, pero sin embargo, digamos, cuando se pusieron de acuerdo sobre algunos puntos y ejes importantes, están todos juntos, digamos, o sea, y bien plural. La defensa de la democracia, principalmente. En síntesis se puede. El equilibrio del poder. Y señora Mina, una cosa más, a pesar de que, porque dijo usted eso, a mí me acusaban de luista y a Lugo de hablista y qué sé yo, sin embargo no coincidimos en algo importantísimo para el presidente, pues yo le digo presidente a él, ¿verdad? Que es el tema de la posibilidad de que él vuelva al poder, ¿verdad? Y sin embargo en eso, en este momento no coincidimos en el camino de la enmienda. Pero no por eso sin embargo, pueden coincidir en otras cosas nuevamente, claro, digamos, hay que respetarse. El tema de la tolerancia y ese ejercicio democrático, ¿qué es lo que le falta al presidente? Estamos aprendiendo los paraguayos, sí, le falta. Al presidente Carter. Sí. A él, claro, al presidente Carter. Al presidente, vamos a hacer, al presidente Carter le falta nombre y apellido a los presidentes. Le falta articular y consensuar y dialogar. Ahora, Mario Abdo, con más humildad. Hablando del presidente, si te llama el presidente para conversar y concertar, ya que puedes concertar con Lugo y con otros, ¿con Carter podrías con concertar? Mucho gusto. Yo ya dije, digo en todo mi discurso, ¿verdad? Que yo no tengo problema de conversar con el presidente, y menos si es por la nación paraguaya, por la coincidencia que podamos tener, y también por el Partido Colorado. Con mucho gusto. Él sabe mi predisposición. Ahora, si acordado, ¿no? Ya es otro cantar, ahora también quiero un diálogo sincero, y que ni él me utilice a mí ni yo a él. Quiero un diálogo sincero, priorizando los intereses de la patria. Con mucho gusto conversaría con él y con cualquier colorado y con cualquier paraguayo, porque al Paraguay tenemos que construirlo entre todos. Bueno, y el plan B entonces a la enmienda, si no ves por esa vía. Ya, Marito.
La van a apoyar a Marito. Muy bien. No hemos discutido, por lo menos en el Frente Iguazú. Hoy estuvimos la bancada reunidos. Mañana vamos a Ciudad del Este. Están 2 compañeros presos allá arbitrariamente. Y por solidaridad con ellos se van un poco los senadores allá. Yo creo, y creo que he dicho, ¿verdad?, que cuando ponemos en primer lugar la patria con un proyecto bien claro, este proyecto sea transparente, viable, discutir las ideas, ¿verdad? Así como Mario, no tengo ninguna dificultad, ¿verdad? Pero con muestras de que eso es factible y que hay voluntad. Bueno, yo creo que por ahí va un poco el cuestionamiento que muchas veces le hace al presidente actual de que puede acordar algo y después no tenga la voluntad política de realizar lo que se ha acordado. Y creo que ha pasado en su propio partido eso. Mateo, sí. El año que viene, cuando nos invite en febrero a tu programa, si tenemos el placer, sí, lógico, no hablemos más de enmiendas y hablemos a ver que la pobreza rural, Fernando, estoy de acuerdo contigo, es grave. Pero aquí alrededor de Asunción hay 300.000 personas, 60.000 familias que están viviendo con 10.000 guaraníes al día. Y eso es justamente debido al tema de la tierra, porque han venido del interior. De la tierra, pero la falta de trabajo, sí, la falta de miles de cosas. Tenemos problemas en la salud, tenemos madres que se quedan sin nada porque tienen que vender algo, su lote, para poder salvarse. Tenemos problemas en la educación, tenemos problemas en la igualdad de la sociedad, en la igualdad de oportunidades. Creo que hay muchas cosas. Y en febrero, si nos invita, esperemos no hablar de la enmienda, que sea un capítulo, con todo el respeto. Para complementar, sí, de esa situación que marca Mateo, somos responsables nosotros. La clase política paraguaya es responsable de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha muerte inocente, de mucha pobreza. Si queremos un programa y un proyecto país que va a generar más pobreza, yo digo que no cuente con nosotros, porque creemos nosotros en un proyecto que pueda generar igualdad, generar un buen vivir, por lo menos la gran mayoría, y no ahora como un grupo muy pequeño. Mario, no podemos dejar pasar que estás a un año de tu función como intendente. Obviamente, este no era el tema, claro, pero decirte, bueno... Tu carpetita para otro día. Tu carpetita, mañana, pero a ver. A las 7 de la mañana inauguramos el Club de Aviadores del Chaco San Martín, República Argentina. Le invitamos a toda la gente. El 29 festejamos ese primer año con la ciudadanía en la plaza. ¿Dónde el 29? El 29 en la plaza y el centro, en la zona de la Plaza de Democracia. Qué bueno. Las 4 plazas. Un festival ya esperando fin de año. Están todos invitados. Sí. Y lo único que me queda a mí también como mensaje es que no llevemos esto a un estado de crispación política y social que nos retrotraiga otra vez a momentos tan dolorosos, ¿no? Así el marzo paraguayo hasta ahora nos duele, ¿eh? Eso fue brutal. El asesinato de un vicepresidente nunca más vamos a olvidar en el Paraguay. Lo vivimos nosotros, no otra gente. Y lo padecimos varios años después. O sea, ese es el límite, me parece a mí. Todo esto podemos seguir hablando y discutiendo, pero si llegamos a ese límite, ojalá tengamos memoria y sepamos dónde parar la pelota. Bueno, un brindis, gente, por lo que quieran brindar. Mateo. Por 2 amigos míos que están atravesando una situación que el año que viene pueda brindar con ellos. Muy bien, muy bien. Un chinchín, tenemos que tomar cada vez, o sea, terminaremos medio borrachos, ¿verdad? Mario. Yo brindo por la ciudad de Asunción, una ciudad que amo, que viví toda mi vida en distintos barrios y que hoy me está poniendo en la prueba más difícil de mi vida. Le agradezco a los vecinos y brindo por ellos. Muy bien, chinchín. Senador María Abdo Benítez. Por usted, señora mía. ¡Ay, qué amor, chinchín! Y también, por un Paraguay unido, reconciliado, en paz. Y un gran futuro le espera a nuestra nación si podemos seguir compartiendo esta mesa. Esta mesa con la gente. Por más de que pensemos diferente, construyamos puentes y derrumbemos las murallas que nos han dividido por tanto tiempo a los paraguayos en vano. Muy bien, chinchín. Un súper chinchín. Fernando Lugo. Por este Paraguay que nos duele, pero que no hay otro como Paraguay. No hay otro país, no cambiaría por nada del mundo. Por este Paraguay que nos merecemos los paraguayos y que tenemos la responsabilidad de construir. Chin, chin. Bueno, y por todos ustedes, en serio, y que Dios les acompañe, crean o no, ustedes en Dios, yo sí creo en Dios, en esta tarea maravillosa de pensar más en el país y que, bueno, las diferencias sociales efectivamente no sean tantas, porque estoy de acuerdo en que
mayores diferencias en este momento se producen entre extrema pobreza y extrema riqueza. Ahora tenemos que acercar esa brecha y que efectivamente haya salud, trabajo y educación para todos. Chin chin, y el salud y dinero de amor que es fabuloso, es tradicional, porque son las 3 cosas más importantes, yo siempre digo, ¿verdad? Así con chin chin para todos y... Para la audiencia. Exacto. Bueno, y les cuento que el miércoles que viene, que es el último programa de este año, lo hacemos con diferentes periodistas de diferentes medios también haciendo un balance entre todos. Les quiero decir que, miren el regalo que le doy a cada uno de mis invitados. Una valija para que emprendan ese viaje. Ahora que no vamos a tener vacaciones. No, pero se van a ir porque yo sé que ustedes van a recorrer el país, van a recorrer el interior, así que van a llevar en su valijita de lunes de Mina. Me encanta. Todo, así es que un regalo de Reca para ustedes y del programa. Bueno, ahora sí, ¿por qué querés que despedir? Ah, sí, porque yo no, ¿qué me decía despedir? Bueno, de verdad, estaban todos acá enamorados de vos, Mirta. En serio, qué voz maravillosa. Gracias por compartir. Y bueno, habrá muchos viernes más en Radio 1000. Espero que sí. Muchísimas gracias, Mina. Y un saludo afectuoso a toda la audiencia. Feliz año para todos los paraguayos. Que sea un mejor año de mucha unidad, de mucha confraternidad y de mucho arte, que es lo que a nosotros nos toca un poco. Cierto. Mucha música, mucho arte. Gracias. Muchas gracias. Tienen ahí también un ítem, aparte de la tierra y todo el arte. Bueno, chau, chau. Nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles. Ya saben que de lunes a viernes por Radio 1000 de 8:30 a 12. Un nuevo último chin chin. Salud, salud. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Pharma Center, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados.